trabajar la clase 2.4 de la unidad número 2 de primer año. División sintética, parte 2. En esta clase se nos pide que realicemos la siguiente división. X al cubo menos 8 entre x menos 2 y nos piden que escribamos el dividendo igual de la forma q por d más r. Ahí aparece un apartado donde nos dice si falta una potencia de la variable, debes colocar 0 en el lugar correspondiente. En la clase 2.3 aparecían los términos del polinomio de manera ordenada y completos, pero en este caso vemos que solo aparece un x al cubo y después un término independiente. Quiere decir que no hay x al cuadrado ni x, pero eso significa que tienen coeficiente 0. Entonces, para la solución, lo primero que vamos a hacer es escribir el término o el dividendo de forma completa. Entonces decimos, escribimos el dividendo de forma completa. Al decir de forma completa es agregarle los valores de x al cuadrado y x. Eso es lo que significa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agregarle 0 en el espacio. Entonces, en este caso, el dividendo nos quedaría x al cubo más sería 0x al cuadrado más 0x menos 8. Y ahí tendríamos el dividendo de forma completa. Y esto va a ser dividido entre x menos 2. Ahora sí, ya podemos utilizar lo visto en la clase 2.3. Entonces utilizamos división sintética y se obtiene lo siguiente. Tendríamos, bueno, hacemos el esquema, ¿verdad? Aquí va a ser el residuo y primero identificamos que el valor de A es 2. Entonces decimos A vale 2, por lo tanto aquí vamos a colocar el valor de A. Luego vemos los coeficientes, el de x al cubo, el coeficiente es 1, el de x al cuadrado es 0, el de x es 0 y el término independiente es menos 8. Y ahora aplicamos lo aprendido en la clase anterior y bajamos el primer valor. Aquí tendríamos 1, ahora multiplicamos 1 por 2 y el resultado lo escribimos acá, ¿verdad? Sumamos 0 más 2 y eso me da 2. Ahora 2 por 2 es 4, entonces el resultado lo escribimos acá. 0 más 4 es 4, luego 4 por 2 es 8 y el resultado lo escribimos acá. Luego menos 8 más 8, eso es igual a 0. Significa que el residuo es 0, es decir, la división es exacta. Por lo tanto, vamos a decir que el polinomio del cociente es, en este caso, aquí vamos a tener como el mayor grado es x al cubo, entonces este va a ser x al cuadrado. Aquí va a ser 2x y aquí va a ser 4 positivo. Entonces va a ser x al cuadrado más 2x más 4. Y por lo tanto, vamos a reescribir el polinomio x al cubo menos 8 como el producto del divisor x menos 2 por el cociente, que sería x al cuadrado más 2x más 4. Y con eso he resuelto mi problema inicial. En general, vamos a decir que si nosotros dividimos dos polinomios que estén en una variable, porque hemos dicho que la división sintética solo es aplicable si hay una sola variable. Entonces, los términos del dividendo y del divisor siempre deben
estar ordenados. Este orden debe ser según las potencias decrecientes. De la variable con la que se esté trabajando, ¿verdad? Ahora, si falta una potencia de la variable, se coloca 0 en el lugar correspondiente. Ahora, además de eso, nos dice que si el polinomio del divisor tiene la forma x menos a, entonces utilizamos la división sintética. En cualquier otro caso utilizamos la división larga de polinomio. Vamos a ver el ejemplo. En el ejemplo nos piden que realicemos la siguiente división. Tenemos x al cuadrado menos 2x al cubo menos 20 entre 3 más x. Y nos piden que escribamos el dividendo de la forma q por d más r. Bien, para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es ordenar el polinomio del dividendo y del divisor de acuerdo a las potencias decrecientes de la variable y colocar 0 en el lugar donde hace falta. En este caso teníamos el polinomio x al cuadrado menos 2x al cubo menos 20 entre 3 más x. Entonces lo primero que vamos a hacer es ordenarlo y el primero que iría es menos 2x al cubo. Después en el orden decreciente iría más x al cuadrado. Después iría más x, pero no hay ni un término en x en el dividendo, entonces sería 0x y luego el término independiente que sería menos 20. Ahora también el divisor lo vamos a ordenar. Primero va a ir la variable que tiene mayor grado, que sería x, y luego más 3, que es el término independiente. Ahora, como ya lo ordenamos, vemos que el divisor tiene la forma x menos a, donde a sería igual a menos 3. ¿Por qué? Porque me aparece x más 3, entonces el a tiene que ser menos 3 para que se convierta en positivo. Y por lo tanto usamos la división sintética. Hacemos el esquema. Aquí vamos a tener el valor de a, que es menos 3. Luego colocamos los elementos, que serían los coeficientes, ¿verdad? En la parte de arriba, menos 2, 1, 0 y menos 20. Y empezamos a hacer la operación. Bajamos el menos 2 por menos 3, eso me da más 6 positivo. Bueno, no es necesario poner el más. 1 más 6 es igual a 7. 7 por menos 3, eso me da menos 21. Lo bajo, me queda menos 21. Y menos 21 por menos 3, eso me va a dar 63. Ahora multiplicamos 63. No, perdón, sumamos 63 más menos 20, que sería convertirse en una resta. Y eso me da 43. Por lo tanto, ese 43 va a ser el residuo de la división. Este va a ser el cociente y vemos que como el de mayor grado es al cubo, entonces aquí vamos a tener menos 2x al cuadrado. El 7 va a ir acompañado de la x menos 21. Luego vamos a tener que el dividendo, que es menos, bueno, sería x al cuadrado menos 2x al cubo menos 20 va a ser igual el cociente, que es x más 3, no, perdón, el divisor, que es x más 3,
por el cociente que es menos 2x al cuadrado más 7x menos 21 más el residuo que es 43. Y ahí he resuelto mi problema planteado. En cuanto a los ejercicios a resolver, vamos a hacer como siempre el literal A y vamos a hacer el literal D. Vamos a resolver el literal F para orientarles. Bueno, tenemos x al cubo más un octavo entre x más un medio. Entonces lo primero que hacemos es ordenarlo de acuerdo al exponente. En este caso tendríamos x al cubo más 0x al cuadrado más 0x más un octavo. Ese sería el divisor ya de manera ordenada y completada. Entonces aquí decimos ordenarlo y completarlo. Ahora en el caso del divisor pues sería el mismo, ¿verdad? X. Aquí observemos que sería menos un medio, ¿verdad? Ahora como tiene el divisor, tiene la forma x menos a, entonces aplicamos división sintética. Y hacemos el esquema. Colocamos el a, bueno, aquí sería menos un medio. Entonces aquí vamos a tener menos un medio. Y luego colocamos los coeficientes. Aquí tendríamos el coeficiente 1 del x al cubo, 0 del x al cuadrado, 0 del x y un octavo. Bajamos el valor de 1. Luego 1 por un menos un medio, todo número multiplicado por 1 es el mismo número, entonces por eso me da menos un medio. Bajamos, bueno, 0 menos un medio sería el mismo menos un medio porque todo número sumado con 0 da 0. Da el mismo valor, perdón. Menos un medio por menos un medio, eso me va a dar un cuarto positivo. ¿Por qué? Porque multiplicamos 1 por 1, 1, 2 por 2, 4 y menos por menos es más. Sumamos 0 más un cuarto y me da siempre un cuarto. Ahora multiplicamos menos un medio por un cuarto. Multiplicamos más por menos, menos. 1 por 1, 1 y 2 por 4, 8. Un octavo menos un octavo, eso da 0. Por lo tanto, vemos que el residuo es 0 y significa que la división es exacta. Ahora vemos que en el caso del cociente, como es el primer coeficiente, va a ser de el x al cuadrado, ya que el mayor exponente es x al cubo. Entonces aquí tendríamos x al cuadrado menos un medio de x más un cuarto. Luego vamos a tener que el dividendo, perdón, x al cubo más un octavo va a ser equivalente a tener el cociente que es el divisor, perdón, que es más x más un medio multiplicado por el cociente que sería x al cuadrado menos un medio de x más un cuarto. Y a esto le vamos a sumar el residuo, pero como el residuo es 0, entonces queda nada más como este, ¿verdad? Sin agregarle el 0. Espero que las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.